Hoy les quiero contar la historia de mi Flying V, la guitarra que construí con mis propias manos, pero primero vamos a escucharle cómo suena. Lo loco es que esta guitarra no la hice para mí, sino para mi amigo Nico Muñoz, compañero mío de la universidad y bajista de algunas bandas de Quito. Pero si Nico es bajista, ¿por qué quiso que le construya una guitarra y no un bajo? Todo comenzó un día que estábamos en mi casa y Nico probó la Charvel que yo tenía, que ahora está en manos de José Ignacio Valverde. Les voy a dejar por aquí el enlace para que vayan a ver el video que grabamos de esa guitarra con José Ignacio. La cosa es que Nico se quedó fascinado con la guitarra y me pidió que le preste para poder grabar su tesis. Él se especializó en producción y tenía que grabar un EP, y el sonido de esa guitarra le venía perfecto para lo que él quería hacer. En ese tiempo yo estaba haciendo calibraciones, había hecho algunas restauraciones, reparaciones de instrumentos, estaba con muchas ganas de construir una guitarra desde cero. Cuando el Nico me devolvió esa Charvel, me pidió si es que le podía construir una guitarra basada en esa Charvel, que lo especial de esa guitarra era que tenía un solo pickup. Yo acepté y le pedí que me diga todas las especificaciones que quería en la guitarra. Una de las más grandes influencias del Nico es James Hetfield, entonces por eso sale la idea de hacer una Flying V. Después encontró este modelo de guitarra en internet, me mandó esta foto como referencia, con eso ya teníamos bastante clara la idea. El trato en el que quedamos, él que iba a traer todos los accesorios de Estados Unidos y me iba a dar $100 por la mano de obra y los materiales que iba a necesitar. ¿Y cuáles eran esas especificaciones? Listo, ahora estamos en mi taller. Creo que nunca les había enseñado este espacio. Aquí es donde hago todos mis experimentos. ¿Y qué es lo que tiene esta guitarra exactamente? Primero, un Floyd Rose Special. Tiene un Seymour Duncan JB, que es uno de mis pickups favoritos para poner en el puente de una guitarra. Tiene coil split con este switch push-push. Los afinadores son unos Wilkinson. Tiene el jack en la parte de acá, que eso me resulta súper cómodo. Tiene granadillo en el diapasón y caoba en el cuerpo, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Algo interesante que para los marcadores de traste que tiene aquí en el diapasón, Nico se trajo unos stickers. No son realmente incrustaciones que están en la madera. Y por eso es que decidí lacar el diapasón para que estos puntos no se vayan a salir, como me pasó en la parte de acá, donde los marcadores sí se salieron. Este golpeador o pickguard está hecho de acrílico. La tapa del alma también está hecha del mismo material, tiene mi firma ahí. Hablemos de las maderas. ¿Y por qué es importante hablar de las maderas en esta guitarra? Porque las Flying V normalmente están hechas de caoba. Aquí en la Amazonía ecuatoriana sí hay caoba, pero tiene una prohibición. No se puede talar ni comercializar este tipo de madera. Averiguando un poco, encontré unas personas en los bancos que ellos tenían un aserradero y que me podían vender caoba. Entonces hice un viaje hasta los bancos y me pude traer un tablón de caoba. Todo parecía que estaba saliendo súper bien, la guitarra estaba casi terminada. Ya era momento de poner los trastes. Estaba el traste en la ranura, comencé a golpearle con el martillo y sentí que algo no estaba bien. Cuando revisé el mástil se había roto por aquí atrás. Y ahí aprendí muchas cosas. Primero, que siempre se necesita un soporte en la parte de atrás, porque aunque yo le estaba teniendo con mi mano, pero eso no era un soporte nada sólido. Y número 2, había dejado muy poco material entre la cavidad del alma y el exterior de la guitarra. Y tercero, era que esa madera que me vendieron no estaba seca todavía y se empezó a partir por todas partes. No era solo aquí, ya empezó el cuerpo también. Intenté volver a pegarle, pero en ese punto lo mejor que podía hacer era hablar con mi amigo y decirle que iba a tener que hacer la guitarra desde cero otra vez. Aquí tengo la guitarra original para mostrarles, para que vean cómo se empezó a agrietar por todas partes. Por atrás, por adelante. Ya era imposible reparar esto. Intenté pegarle, rellenarle con masilla, pero no era suficiente.
Aquí tengo el primer mango también, que como pueden ver justo aquí es donde se partió. Le retiré el diapasón y comencé a hacer la guitarra de nuevo. Ahí lo que hice fue hablar con mi amigo y decirle que iba a tener que hacer la guitarra nuevamente desde cero. Yo le había ofrecido entregarle la guitarra en unos 3 meses, pero terminé entregándole la guitarra un año después. La solución fue hablar con unos carpinteros conocidos de mi abuelito. Les llevé la caoba para preguntarles si es que ellos tenían. Y aunque no era caoba, pero me dieron lo más parecido que encontraron. Y lo mejor de todo es que era madera que ya estaba seca, lista para utilizarse y legal. Por otra parte, el granadillo que utilicé en el diapasón me regaló mi abuelito porque él tenía de unas duelas que había utilizado para hacer los acabados de su casa. Y que aún tengo algunas. Quiero resaltar esta parte porque siento que fue muy egoísta de mi parte querer conseguir la caoba como sea, sabiendo que es una especie que se intenta preservar aquí en el Ecuador. Haciendo un poco de investigación descubrí que quedan menos de 4000 árboles en la Amazonía ecuatoriana y lo mejor que podemos hacer es usar maderas alternativas y cuidar estas especies. En cuanto a las herramientas que utilicé, realmente lo que yo tenía era esta sierra caladora y este Dremel. Para hacer esta construcción me vi obligado a comprar este taladro. Me parece que es una herramienta indispensable si quieres hacer este tipo de trabajos. Yo creo que un carpintero o una persona con algo de experiencia en madera puede construirse una guitarra, menos el entrastado. Para esto sí necesitas herramientas especiales, un poquito más de experiencia y precisión. Ahí le pedí a mi amigo Eddie Fernández, que también estuvo en el canal, que me trajera algunas cosas de Estados Unidos. Él viaja constantemente y me pudo traer esas herramientas especializadas que me hacían falta. Me mandé a traer esta especie de ingleteadora en la que tú pones el diapasón de la guitarra y cortas los trastes a precisión, con unas reglas especiales que ahorita no las tengo aquí, pero tengo con las escalas de Fender y de Gibson. Las ranuras de los trastes son muy delgaditas y aquí no conseguía ninguna sierra que tenga esa medida. Entonces me mandé a traer esta que es una sierra japonesa, muy delgadita para cortar los canales de los trastes igual perfectamente. Me compré esta lima que es excelente para redondear los trastes, tienes en 2 medidas, me parece que este es medium y jumbo más bien. Y estas limas que sirven para cortar los canales en la cejilla con las medidas de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta cuerdas. Aunque a esa guitarra le pusimos la cejilla con bloqueo que venía con el Floyd Rose. Ahora hablemos sobre algunos otros detalles. La pintura, por ejemplo, la hice completamente con aerosol. En Mega Kiwi en Quito encontré una sección donde venden pinturas en aerosol como para graffiti. Entonces tiene unos colores súper especiales. Ahí encontré esta lata de la marca Evans que se llama Bárbaro el color. Y con algunos tutoriales de YouTube logré un acabado que no es el mejor, pero está bastante decente. Algo que tengo que corregir sí o sí en algún momento son los trastes, porque aquí en Ecuador solo encontré este material que viene como en rollos y se utiliza básicamente para las guitarras clásicas artesanales que hacen aquí. Quedaron unos trastes extremadamente pequeños y no me acostumbro a tocar. Además que en algunas partes se han ido levantando, especialmente en los trastes superiores ya hay algunas notas que no existen. De igual manera, aquí en Ecuador yo no encontraba el cable apropiado para hacer las conexiones eléctricas. Le puse el cable más delgado que me pudieron vender y aún así es súper grueso. Tengo que echarle una revisada también a eso porque el coil split no está funcionando ahorita. Hay algo que no me acuerdo de la construcción de esta guitarra y no sé por qué nunca le puse el retenedor del Floyd Rose que vino con el Floyd Rose aquí en las cuerdas. Algo que tiene incómodo esta guitarra es el famoso neck dive, que no es exclusivo de esta guitarra, sino de algunos modelos de guitarras. Lo que quiere decir que la guitarra no tiene un buen balance y cuando tú estás tocando, se te cae así. Y ahí fue que Clever García, que también estuvo en el canal, me regaló este strap gummy que evita que tu guitarra se caiga. Y le puse en este hermoso strap que está hecho de cuero completamente por Carlos Chicaiza en Ambato. Muchísimas gracias a Clever que me mandó desde Cuenca el strap gummy y gracias a Patricio Gutiérrez que él fue la persona que me obsequió el strap. Para finalizar les quiero mostrar algunas cosas que encontré preparando este video. Tengo el material que me sobró del golpeador que hice. Aquí pueden ver la forma, el corte. Aquí tengo el molde con el que hice la Flying Bee y por eso es bueno hacer moldes. Porque aunque no me salió la primera, le volví a usar para hacer la segunda. Tengo de una Telecaster que quiero hacer. Este es el cuerpo para esa Telecaster. Está excesivamente pesado, entonces tal vez lo que voy a hacer es una thin line que va a ser hueca por dentro. Hice un mango porque me quería hacer un Precision Bass antes de comprarme el mío. Por ahí tiene que estar el cuerpo en alguna parte porque también tengo el cuerpo para ese Precision. Si es que llego a hacerle va a ser uno de los 50 solo con un pickup. Y aquí está el molde con una araña pegada. Este molde es súper interesante porque quería hacer una guitarra hueca. Y le hice, pero lo chévere es que es una guitarra hueca hecha de fibra de vidrio. Por dentro tiene un tablón de madera donde irían los pickups y también donde se atornillaría el mango. Y este es de una guitarra que sí llegué a hacer, una tipo Jazzmaster, que es esta de aquí. ¿Y por qué está en estas condiciones? Y fue exactamente por el mismo problema que la Flying Bee. Se empezó a partir. Por acá le pueden ver que está hecha a pedazos. Era rosada.
pero le pinté de blanco para que mis hijas le usen en el video donde Karen terminó rompiendo la guitarra. En una época construí longboards también. Estas son algunas de las tablas que yo estaba haciendo. Aquí están las tablas terminadas. Estas han sido experimentos. Esta le hice forrada completamente en fibra de vidrio. Esta le hice con esta curvatura, como para que amortigue. Esta es una de las tablas terminadas. Lastimosamente se rompió por aquí. Ya le pegué, se le puede usar tranquilamente. Y así he hecho un montón de experimentos más. Algo que casi me olvido de decir en el video es que pasamos primero de este diseño de headstock, como el de una Jackson, a este de las Kramers antiguas de los 80s. Cuando me puse a construir la segunda guitarra, más bien quedamos con el Nico que mejor le hagamos de esta forma. Yo sé que a muchos no les gusta esta forma de pala, pero a mí me fascina. Por cierto, ahí tengo un cuadro que justo me dio mi amigo Nico. ¿Y cómo es que tuve tanta suerte que la guitarra volvió a mis manos? Era el año 2022, habían pasado 4 años desde que construí esta guitarra. Me llegó un mensaje del Nico preguntándome el modelo del pickup y de los afinadores, porque estaba pensando en venderle. Ahí le dije que mejor me la venda a mí. Le pregunté cuánto estaba pidiendo, llegamos a un acuerdo en el precio y así es que le volví a comprar esta Flying V. Me dio mucha alegría ver que la había cuidado súper bien. La guitarra estaba prácticamente como cuando yo la entregué. Y bueno, esa es la historia de mi Flying V, una guitarra que amo. No espero tener que venderle nunca. Y les animo, si es que les interesa esto de la lutería, que intenten construir su guitarra. O si quieren modificarlas, intenten hacerlo ustedes mismos. Porque la satisfacción que se tiene de haber hecho algo con tus propias manos no tiene comparación. Y si quieren que les cuente la historia de alguna de mis otras guitarras que están por aquí, díganme en los comentarios y no olviden suscribirse al canal.